Los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. Luigi Wittgenstein, filósofo. La existencia del lenguaje sexista es directamente proporcional al sexismo en las actitudes sociales, en el acontecer cotidiano, en nuestro día a día. Su uso refleja parcialidad hacia uno de los sexos y por lo tanto se discrimina a la otra, al otro. La mayoría de las veces la balanza se inclina en favor del hombre. Y en el caso del idioma español es muy fuerte la resistencia que ha dado la academia, que se erige como una suerte de policía de los hablantes por demás. ¿Resistencia a qué? A incluir y hacer visibles a las mujeres o a las otredades. Este 2018, por ejemplo, la RAE les ha dicho a los promotores de la ideología de género o a quienes suelen usar X o arroba para incluir en el discurso a hombres y mujeres de manera simultánea, cuando se habla en plural, que esto no es admisible. Si el lenguaje nos define, nos determina, si además nos permite presentarnos al mundo, si los pueblos son quienes crean las lenguas, nos preguntamos, ¿a qué se está oponiendo realmente? La Real Academia Española versus feminismos. Deconstruir es la clave. Pongamos el punto en la I. El lenguaje nos estructura. Nos permite comunicar, abstraer, acercar, figurar, aquello que nunca hemos visto. El lenguaje tiene reglas, y como todas las reglas, merecen ser puestas en discusión. Ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente. La rima con el nombre del día jueves. La ola verde trajo consigo una revolución imparable. Se lleva puesta las leyes, Las tradiciones, las religiones, las viejas, les pibes, los jóvenes, todos aquellos que queremos cambiar todo lo que debe ser cambiado, decidimos transformar también el lenguaje. para que ningún reino ni ninguna academia, Nos diga cómo tenemos que hablar. nosotros nosotros, vamos a cambiar y a discutirlo todo. Tuve que prender fuego el balcón. Tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación. Yo tuve que quemar el Messenger. Tuve que quemar todo el ayer y el anteayer. Tuve que prender el gas. Tuve que explotar el balcón, el de atrás. Hablamos de lengua, forma y fondo de nuestras culturas. Recibimos a Sahili Franco Ciprián, investigadora, articulista y militante por los derechos humanos de las mujeres, venezolana. Está acá con nosotros. Sahili, gracias por atendernos para poner el punto en la I. La RAE al feminismo le dice, no es admisible ni la X ni la arroba para hablar de hombres y mujeres en plural y de forma simultánea. Alega que estos son símbolos o recursos artificiosos, que además no hay intención discriminatoria alguna y que más bien está aplicando la ley lingüística de la economía expresiva. Parto de ese hecho para plantearte varios interrogantes. El primero es, ¿está negando la RAE una realidad tangible, palpable, cada vez más evidente en las calles? ¿Por qué se niega a ser legal, vamos a poner bien entre comillas esa palabra, lo que es real? Ok, sí, Lucía, evidentemente ya llega un punto en que es inescondible, que sí hay discriminación e invisibilización de la perspectiva femenina en la sociedad y en la realidad a la RAE imposibilitar el uso de la X o de la E en el lenguaje hablado y en el lenguaje escrito, ¿no? No hay ninguna ley o ninguna regla específica que mencione que el masculino generalizado debe incluir a la perspectiva femenina y de alguna manera la RAE insiste en seguir utilizándola. Entonces, si hay palabras que mencionan la perspectiva femenina, que mencionan el género femenino y al mismo tiempo no las utilizamos, especialmente en los medios de comunicación, evidentemente hay un proceso de invisibilización que además es un proceso progresivo y sumamente discriminatorio. Entonces sí, evidentemente ahí hay un proceso evidenciado con una intención específica de no solamente englobar a la perspectiva femenina dentro del masculino generalizado y hablar por el femenino, sino evidentemente invisibilizar la perspectiva femenina en la sociedad. O sea, niega la perspectiva femenina, sí, pero también la evolución de las lenguas, porque totalmente, las lenguas no son una cuestión estática, inamovible, ¿no? Exactamente, sí, el lenguaje tiene la capacidad de transformarse. Entonces, a ver, evidentemente el español, vamos a hablar de Venezuela y de Latinoamérica. Nuestro español es un idioma impuesto a raíz de la colonización. Y a medida que los pueblos latinoamericanos se han ido desarrollando social, económica y políticamente, el lenguaje también se ha ido movilizando, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera es un proceso bastante complejo y al mismo tiempo bastante bonito, porque es un proceso que da cuenta de la identidad específica de cada pueblo. Los venezolanos hablamos muy distinto a los mexicanos, igual que a los colombianos, igual que a los argentinos. Pero lo que pareciera repetirse siempre, en todo momento, es que
la perspectiva femenina está completamente invisibilizada. ¿Qué pasa? Que el lenguaje, si bien está impuesto, tiene la capacidad de transformarse y tiene la capacidad de dar cuenta de esa identidad que es insurgente, que es irreverente, que necesita hacer de su identidad, de su lenguaje, bandera de lucha para poder conquistar los territorios que ha venido intentando proclamar, ¿no? Y reclamar. Sí. El feminismo, los movimientos por los derechos humanos de las mujeres, los movimientos sociales han insistido muchísimo en la inclusión del femenino dentro del español porque lo que no se dice no existe. Claro. ¿Sí? Entonces, si bien el español es un idioma impuesto sobre nosotros, nosotras, nosotros y nosotres, de alguna manera hemos ido trabajando por la inclusión de las sexualidades disidentes o del género femenino dentro del habla, que además no es solamente el habla constituido desde los medios de comunicación, desde lo comunicacional que se lanza al mundo, sino desde el habla que es desde la cotidianidad, ¿no? Desde cómo nos movemos día a día. Entonces, es una bandera de lucha sumamente importante para los movimientos. En el 2018 ha tenido como... ha sido creo yo, ha tenido una fuerza importante, bueno, hay una revolución evidente de los medios de comunicación, primeramente desde las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, a través de los memes, a través de cómo escribimos las cosas, claro, ha ido surgiendo. Eso también impone transformaciones importantes. Sí, ahora, Sahili, bueno, vamos a hacer una pausa primero, antes de seguir con nuestro intercambio. Estamos conversando con Sahili Franco Cipriani, joven venezolana, investigadora, articulista y militante por los derechos humanos de las mujeres. Una pequeña pausa y venimos para seguir poniendo el punto en la I. En febrero de 2017, la RAE confirmó a Así Prensa que siguen vigentes directrices del idioma como el informe Sexismo Lingüístico y Visibilidad de la Mujer, de Ignacio Bosque, y el Diccionario Panhispánico de Dudas. Esta precisa que las palabras tienen género y no sexo, mientras que los seres vivos tienen sexo y no género. ¿Qué tienen por decir los movimientos feministas, sexogéneros diversos y promotores de la igualdad de género al respecto? Real Academia Española versus feminismos. Deconstruir es la clave. ¿Se perpetúan patrones de dominación social a partir del uso que hacemos del lenguaje? Pregunta que tenemos puesta sobre la mesa. Sigamos poniendo el punto en la I junto a Sahili Franco Cipriani, investigadora, articulista, joven venezolana, militante por los derechos humanos de las mujeres. Sahili, el diccionario de la RAE promueve en silencio distintas acepciones machistas que no pasan desapercibidas ante los ojos de quienes defienden la igualdad de género, del movimiento por los derechos humanos de las mujeres. La quinta acepción del adjetivo fácil que la RAE ofrece da de qué hablar en los últimos días. ¿Por qué? Abro comillas, dicho especialmente de una mujer que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales. Eso es fácil, según la RAE. Y la definición es llamativa, cuanto menos en pleno siglo XXI. Tuiteros, gente que usa redes sociales la califica de machista, de misógina, y en el caso más feliz, de sorprendente. ¿Es un asunto meramente lingüístico o también es una cuestión política e ideológica? Sí, la RAE ha querido argumentar desde el argumento de la economía del lenguaje, ¿no? Para, bueno, si ya hemos estado utilizando el masculino generalizado por tanto tiempo y lo que queremos es economizar el lenguaje, bueno, pero ¿por qué la intención de alargar el lenguaje cuando se mencionan las, los y les, ¿no? Porque, bueno, claro, desde nuestros imaginarios, que son impuestos también, nos parece que decir las, los y les es sumamente largo y se hace tedioso, y realmente en la práctica pareciera que se hace tedioso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nos ponemos a deconstruir lo que implica no mencionar los otros géneros o las otras sexualidades disidentes, empezamos a entender que las estamos invisibilizando. A la RAE no le conviene, de alguna manera, y se arropa bajo el argumento de la economía del lenguaje, pero evidentemente es un argumento político-ideológico que busca seguir colonizando, si se quiere, desde el lenguaje. Entonces, claro, un español impuesto que además nos llega a tierra americana, a tierra caribeña, a tierra latinoamericana, de una manera tan violenta, de una manera tan fuerte, que se impone sin mirar atrás, de alguna manera va a seguir transformándose con las identidades de los pueblos que de alguna manera intentan liberarse, intentaron liberarse y lo lograron. Pero todo lo que deja la colonización a través del lenguaje y a través de cómo la colonización logró formar identidades en los pueblos latinoamericanos sigue existiendo. Entonces, bueno,
Ya no hablamos nada más de colonialismo, sino de colonialidad, y de la colonialidad a través del lenguaje. Entonces, sí, evidentemente es un tema político, ideológico y sumamente cultural. Y además es un sumamente asunto cultural. que nos marca desde muy temprano, porque hay estudios Sí. que demuestran que estos estereotipos comienzan como a activar mecanismos que operan o que se activan en la mente o en el cerebro desde que somos unas niñas. Son mecanismos asociativos. Por ejemplo, cuando se las consulta a las niñas, ¿con qué asocian la palabra genio? Inmediatamente responden a un hombre o al género masculino. Entonces, ¿y cómo no, no? Porque genio es hombre, evidentemente. Sí, sí, lo mismo de alguna manera pasa con doctor, lo mismo pasa con abogado, lo mismo pasa con médico, lo mismo pasa con científico. presidente. Entonces, claro, está pasando que nos cuesta muchísimo feminizar los cargos públicos, pero inconscientemente los masculinizamos. ¿Por qué? La representación de la labor de la labor en la calle, de la labor institucional, de la labor política, de la labor económica, está simplemente representada por los hombres, porque las mujeres siempre hemos estado detrás del velo y de la cobija del hombre. El hombre, bueno, desde lo que el patriarcado y el androcentrismo nos educa y nos enseña, la mujer es para estar dentro del hogar y el hombre es para estar fuera del hogar. Claro. O sea, claro, el patriarcado, fuera de alguna manera de los convencionalismos de moda que pudieran estar en el 2018, ¿no? Sí. Es simplemente la institucionalización de la visión masculina en la sociedad. Entonces, lo que el patriarcado hace es educar a los niños y a las niñas desde que están muy chiquitos y chiquitas para acostumbrarse a que quien está fuera de casa y quien trae el pan a la casa, quien tiene el suficiente poder para producir el dinero, para sostenerse en medio de un sistema capitalista, por supuesto, es el hombre. Y la mujer tiene, pues, desde la estereotipación de género, la responsabilidad y la tarea, incluso biológica, de quedarse en casa, porque madre es quien pare, madre es quien amamanta, madre es quien cría y hombre es quien produce dinero. Entonces, esa de alguna manera es el objetivo, el fin último, ¿no? De la masculinización del lenguaje. Sahil, igual que nosotros y nosotras, la activista feminista española Iranzu Valera, en su espacio El Tornillo, se pregunta ¿por qué el uso de masculino incluye a mujeres y no viceversa? O mejor, ¿por qué una mujer o las mujeres tenemos que sentirnos incluidas cuando se dice el hombre? Los niños son niños y las niñas son niñas. Y un grupo compuesto por niños y niñas se describe diciendo que hay niños y niñas, o niñas y niños, o criaturas, o infancia, o población infantil, o alumnado, o personas, o gente, o pueblo, o ciudadanía, o humanidad. Porque el lenguaje construye la realidad. Y utilizar un lenguaje inclusivo contribuye a construir una realidad más inclusiva. Bueno, Sahil, y por ahí otras variantes, ¿no? La discriminación económica o laboral, para ser más específica. Por ejemplo, no se nos paga igual a las mujeres en algunos países, aun cuando hagamos el mismo trabajo que los hombres. No se nos reconoce nuestro trabajo de cuidado en el hogar, de sostén de la casa. Ni siquiera esto hace parte de los índices macroeconómicos de los países, ni del Producto Interior Bruto, ni pensarlo. Pero además hay cargos que solo están reservados a los hombres. En fin, también está la violencia simbólica y mediática. La discriminación es por todos los flancos. ¿Cómo se conectan estas formas de discriminación a la discriminación por la vía del lenguaje? Sí, el campo laboral es uno duro y uno que representa muy concretamente la violencia que ejerce el patriarcado, bueno, y el capitalismo patriarcal sobre las mujeres. Pasa, claro, que mujeres y hombres pretendemos o pudiéramos pretender a tener las mismas oportunidades laborales y no las tenemos, porque desde lo que el patriarcado indica y la RAE ejerce, las mujeres tenemos menor capacidad intelectual, menor fuerza y estamos dedicadas desde lo que la biología
nos indica a las tareas de casa. Entonces pareciera que las mujeres lavamos mejor los platos que los hombres, criamos mejor los niños y las niñas que los hombres, y como parimos, pues bueno, nos tenemos que quedar en casa. Entonces cuando llega la hora de que las mujeres queremos optar y queremos estar en espacios laborales que los hombres también han venido históricamente ocupando, sí, hay directamente un choque. Entonces, bueno, empieza a pasar que, bueno, mujer, tienes la oportunidad, agradece que tienes la oportunidad por venir a trabajar acá, pero yo te voy a pagar menos porque no tienes la capacidad intelectual igual que la que pudiera tener el hombre. Lo que está detrás de esto es la violencia mediática y la violencia simbólica. La violencia simbólica es cada uno de esos imaginarios, pensamientos, hechos y traídos a la práctica de la discriminación a todo el sector mujer, ¿no? Okay. Especialmente los sectores vulnerabilizados de mujeres, los sectores de mujeres pobres, los sectores de mujeres negras, afrodescendientes, indígenas, campesinas. Mientras menos una mujer se parezca al ideal blanco, europeo de mujer, más discriminada va a ser. Y cuando esa mujer va a querer optar por un cargo, bien sea público, bien sea privado, que ejerce de igual manera un hombre, va a ser directamente discriminada desde el pensamiento de la sociedad. Ahora, la violencia mediática es la violencia que ejercen los medios de comunicación sobre las mujeres con todas estas maneras de discriminación. Entonces, claro, una mujer, por ejemplo, Lucía, o una mujer, por ejemplo, Sahili, que están trabajando, que de alguna manera intentan sobrellevar la vida, intentan desarrollar plenamente sus vidas como mujeres que son, enfrentadas a lo agresivo y lo violento que el patriarcado ejerce sobre ellas en las calles cuando llegan a pretender optar por un trabajo que también ejercen los hombres, son directamente y concretamente discriminadas. Entonces, no es que las mujeres nos estamos quejando de que ganamos menos porque ganamos menos. No es como el machismo ha querido ejercerlo comunicacionalmente, de la afrenta contra el feminismo o la afrenta directa contra los movimientos de mujeres, que nos estamos quejando. No es una queja. Es una lucha por los derechos iguales, una reivindicación necesaria y además una lucha por los derechos humanos, porque los derechos económicos y los derechos políticos también son derechos humanos, claro, ¿no? Claro. Ahora, a modo de conclusión, palabra clave, deconstruir, ¿deconstruir qué y cómo? Sí, deconstruir evidentemente es nuestra palabra, deconstruir también es una bandera de lucha, porque deconstruir implica repensar y volver a construir algo que de alguna manera se viene desarrollando desde hace algún tiempo. Entonces, la capacidad de construir, la probabilidad real de deconstruir, implica e invita a la posibilidad de la construcción y el pensamiento de un mundo nuevo que sea inclusivo, no solamente con los hombres, porque no estamos negando las masculinidades, no estamos negando todo el sector de los hombres, sino que incluye también a las perspectivas femeninas y a las perspectivas de sexualidades disidentes. Entonces, claro, deconstruir para volver a construir. Sahili, un honor haberte tenido acá, gracias, que hayas compartido con nosotros. Muchísimas gracias. Sahili Franco Cipriani, investigadora, articulista venezolana, además hace parte de los movimientos que luchan por los derechos humanos de las mujeres. Con el lenguaje construimos ideologías, expresamos nuestra forma de sentir, de entender y de vivir el mundo. ¿Quién puede negarlo? Por tanto, la censura o el temor al cambio en este ámbito no es cualquier cosa. La lengua se hereda y se transmite de generación en generación, y junto a ella viene una carga histórica de fenómenos y formas discriminatorias de épocas y sociedades anteriores, de la que cuesta prescindir, cuesta mucho deslastrarnos. El idioma español, en su estructura, está marcado por las tendencias discriminatorias hacia el sexo femenino, especialmente en su sistema pronominal y en sustantivos que se refieren a ocupaciones y oficios que generalmente han sido desempeñados por hombres y que en la actualidad corresponden a ambos sexos. Doctor, presidente, abogado, maestro. ¿Por qué no doctora, presidenta, abogada, maestra para los plurales? En vez de un grupo de objetos de género mixto que tradicionalmente utilizan el género masculino. ¿Estamos llamando las cosas por su nombre? Lenguaje inclusivo no es una discusión banal, secundaria o caprichosa. Es una reivindicación necesaria, elemental.
Alegar que el lenguaje inclusivo irrespeta las reglas gramaticales convencionales o apelar a una supuesta neutralidad ideológica de la conservadora RAE o comportarnos como si el lenguaje es inmutable o sus reglas invariables o inamovibles o pensar que es falso que el lenguaje discrimina, oprime, es encubrir deliberadamente o no, desde el poder o no, una postura despótica porque ofende, excluye y que justamente se vale del lenguaje para perpetuarse en el tiempo. Lenguaje inclusivo es eso, combatir la desigualdad desde el lenguaje, ayudar a visibilizar grupos excluidos o históricamente infra o subrepresentados. Así pusimos el punto en la I.